Cuando vi a mi sobrino entrar por la puerta de la oficina esa mañana, con esa camisa mal planchada y una sonrisa ligeramente tímida, no sentí absolutamente nada. Ni interés, ni simpatía, ni curiosidad. Solo un fugaz pensamiento de que tenía la edad suficiente para ser su madre. Pero algo cambió unas semanas después, cuando lo escuché pronunciar mi nombre en voz baja, como si fuera algo frágil, algo que pudiera romperse si no se decía bien. Ese instante marcó el principio de algo que no supe identificar al principio. Y lo que comenzó como un favor rutinario terminó en miradas que duraban demasiado, silencios cargados de sentido y una cercanía que cruzó todos los límites invisibles que juré nunca tocar. Pero antes de contarles cómo llegué a cometer el error que cambió todo, necesito que me respondan algo. ¿Alguna vez sintieron que estaban perdiendo partes de ustedes mismos cada día, hasta que alguien, sin proponérselo, los hizo recordar quiénes eran? Escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y cuéntenme, ¿alguna vez sintieron una conexión que no buscaron, pero que tampoco pudieron detener? Hoy volví a llegar tarde a casa. Me detuve unos segundos en el coche en el garaje, con el motor apagado y los faros aún encendidos frente a la puerta de entrada. Desde afuera podía ver la luz cálida del salón y por la silueta reflejada en la ventana, supe que él estaba sentado en su sillón habitual. Seguro con el ordenador sobre las piernas y una copa de vino a medio terminar en la mesa lateral. La rutina intacta. Casi me atrevería a decir, intactamente fría. No hubo preguntas cuando entré. Solo un breve hola sin levantar la mirada. Me dirigí directo a la cocina, dejé la cartera sobre la encimera y puse a calentar agua, aunque no tenía sed. Solo necesitaba el sonido del hervidor, algo que rompiera el silencio denso que se había instalado entre nosotros desde hacía meses. ¿O años? No sabría decir. Durante la cena, si se podía llamar así a 2 platos recalentados y masticados sin ganas, mencionó que su sobrino empezaría a trabajar con nosotros en la oficina a partir del lunes. Me lo dijo como quien informa que va a llover. Sin emoción, sin interés, sin intención de continuar la conversación. Solo solté un bien y asentí. No pedí detalles. No porque no me importara, sino porque no tenía energía para fingir que me importaba. El lunes llegó y con él el joven. Alto, delgado, con una mezcla de seguridad torpe y cortesía antigua. Lo saludé con una sonrisa automática, la misma que utilizo para las reuniones con clientes. Él me miró a los ojos con una mezcla de admiración y nerviosismo que no supe interpretar en ese momento. Su apellido era conocido, claro, pero su presencia no encajaba. No aún. Durante la primera semana, lo llevé de una tarea a otra, explicándole procesos, mostrándole los sistemas, corrigiendo errores con paciencia. Era atento. No solo conmigo, sino con todos. Escuchaba con verdadero interés, algo poco común en su generación. Y yo empecé a sentirme visible. No importante, no especial. Visible. Como si mis palabras tuvieran peso. Como si mi opinión significara algo más que una instrucción. Una tarde al salir de la oficina, compartimos el ascensor. No dijimos mucho. Él presionó el botón del estacionamiento y luego guardó silencio. Pero justo antes de que se abrieran las puertas, giró la cabeza y dijo, «Gracias por confiar en mí». No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Con sinceridad, sin expectativa, sin doble intención. O al menos eso quise creer. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me observé con más detenimiento de lo habitual. Las líneas alrededor de los ojos, el cuello que empezaba a delatar el paso del tiempo, las manos que ya no eran suaves como antes. Me pregunté en qué momento dejé de sentirme mujer para convertirme solo en esposa, jefa, figura respetable. ¿Era culpa del matrimonio? ¿De la edad? ¿De mí? A mitad de semana, durante un almuerzo tardío en la sala de reuniones, él me contó que siempre había admirado mi trayectoria profesional. Mi tío siempre hablaba de usted como alguien que no se deja vencer, dijo. Me reí, aunque no supe si por nervios o por orgullo. Me sorprendió que hablara de mí con tanto respeto. Mi esposo casi nunca lo hacía ya.
Los días siguientes pasaron entre informes, cafés compartidos y miradas fugaces que prefería no analizar. En casa, la distancia con mi esposo seguía creciendo. Dormíamos espalda con espalda, sin tocar ni discutir. A veces me preguntaba si él notaba mi desconexión. Pero si lo hacía, no lo demostraba. Parecía más preocupado por sus correos nocturnos y llamadas urgentes. Una noche, al cerrar el ordenador y guardar mis cosas, él se acercó y dijo: ¿Quiere que la acompañe al coche? Dudé un segundo. Claro, respondí. Caminamos juntos por el pasillo vacío. No dijimos mucho. Al llegar a mi coche, me abrió la puerta y antes de que entrara, me dijo: «Es agradable trabajar con usted». Esa frase tan inocente, tan sencilla, se me quedó grabada. En casa, mi esposo ya dormía. Me metí en la cama con cuidado como si no quisiera despertarlo. Pero la verdad era otra, no quería enfrentar sus ojos ni su indiferencia. Apagué la luz y me quedé mirando al techo, preguntándome si lo que sentía era soledad o simplemente el eco de algo que nunca estuvo del todo. Esa noche soñé con una oficina vacía, una taza de café tibio, y una voz joven que susurraba mi nombre sin prisa. Me desperté antes del amanecer, el corazón acelerado y una certeza molesta instalada en el pecho: algo había comenzado. Y aunque aún no sabía qué era, ya era demasiado tarde para fingir que no lo sentía. Ese jueves el edificio entero parecía más callado de lo normal. El ritmo habitual de teclados, pasos y puertas abriéndose con prisa se había atenuado como si el tiempo se moviera más lento. Me quedé sola en la oficina después del horario, revisando una presentación que, francamente, no necesitaba tanta atención. Lo sabía, pero me negaba a volver a casa tan temprano. Prefería quedarme allí, en ese espacio donde aún sentía algún tipo de control, aunque fuera ilusorio. Él también se quedó. Dijo que quería repasar unos datos, pero no necesitábamos palabras para entender que su decisión tenía poco que ver con el trabajo. No era una invitación ni una provocación. Era simplemente eso, una presencia que no incomodaba, que llenaba el aire de una calma distinta. Nos movíamos cada uno en su escritorio o en silencio, pero con esa conciencia mutua que emerge cuando dos personas se han observado demasiado. A las 7:30 preparé café. No el del dispensador, sino el bueno, el que guardaba para las visitas importantes. Cuando lo llevé a su escritorio, levantó la vista y sonrió. No fue una sonrisa amplia ni exagerada, solo una curva leve en sus labios que reconocí como genuina. «Gracias», murmuró. Yo asentí sin decir nada más. Volví a mi silla, pero no retomé el archivo. Me quedé mirando la ventana. La ciudad ya estaba encendida, con luces naranjas extendiéndose como raíces por las avenidas. Me pregunté si mi marido estaría llegando a casa en ese momento. Si notaría que no estaba. Si eso tendría algún efecto en él, aunque fuera pequeño. Después de unos minutos, escuché sus pasos acercándose. No levanté la vista. Él colocó su taza en el borde de mi escritorio y se apoyó ligeramente. «¿Te molesta si me siento aquí un rato?», preguntó. Negué con la cabeza. Él se acomodó en la silla frente a mí, esa que usualmente usaban los clientes o compañeros en reuniones breves. No hablamos de trabajo. Hablamos de libros, de música, de lo que solía hacer antes de entrar al mundo corporativo. Descubrí que tocaba la guitarra. Me reí con esa sorpresa y le dije que jamás lo hubiera imaginado. «Hay muchas cosas que no imaginas de mí», respondió. Me quedé callada, porque esa frase podía abrir puertas que aún no sabía si quería atravesar. Después la conversación fue disminuyendo como si ambos sintiéramos que las palabras sobraban. El silencio entre nosotros era cómodo pero tenso como un hilo estirado al límite. Podía notar cómo él evitaba mirar directamente mis ojos. Y yo hacía lo mismo. Porque si nuestras miradas se cruzaban demasiado tiempo, algo podría romperse. Alguien en el pasillo cerró una puerta de golpe, y ese ruido nos hizo volver al presente. Me levanté fingiendo revisar un archivador. «Ya debería irme», dije sin convicción. Él también se levantó, tomó su chaqueta del respaldo y se quedó allí de pie,
observándome con una expresión contenida. Entonces, sin ninguna señal previa, sucedió. Nos besamos. Y eso fue todo. No hubo explicación, ni promesas, ni gestos dramáticos. Fue breve, contenido, casi tímido. Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea, pero no sabíamos qué hacer con eso aún. Después del beso, hubo un silencio más profundo. No de incomodidad, sino de consciencia. La clase de silencio que ocurre cuando el mundo cambia, aunque sea apenas. Me tengo que ir, murmuré. Él asintió. Caminamos hacia la salida sin decir más. En el ascensor, nuestras miradas evitaban encontrarse. Afuera, el aire estaba fresco. Él me acompañó al coche y se detuvo junto a la puerta del conductor. No dijo nada. Yo tampoco. Entré al vehículo y arranqué sin mirar atrás. En el trayecto mis pensamientos eran una maraña. No había culpa, al menos no en ese instante. Había más bien sorpresa. Me sentía distinta. Como si una parte de mí que llevaba dormida años hubiera despertado sin permiso. Cuando llegué a casa, él estaba en el sofá, viendo una serie que no me interesaba. ¿Qué tal el día?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Largo, respondí y subí las escaleras. Me duché con agua muy caliente. Intentando disolver lo que sentía en la piel, aunque sabía que el agua no alcanzaba hasta donde realmente había cambiado algo. Me miré al espejo al salir con la toalla en el cabello y me vi. No en el sentido superficial, no mi rostro ni mis arrugas ni los años. Me vi a mí. A esa mujer que había dejado de sentir hacía mucho tiempo. Y me dio miedo. Me metí en la cama y cerré los ojos. Escuché los pasos de él subiendo, después entrando al cuarto, apagando la luz. Nos dimos la espalda como siempre. Pero esa noche mi espalda no era la misma. Y lo sabía. Aunque no entendiera del todo lo que significaba, sabía que algo ya había comenzado a transformarse. Y que no había forma de volver exactamente al punto de partida. El lunes siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que no traen tormenta, pero sí una sensación persistente de peso en el pecho. Me vestí sin pensarlo demasiado, como quien sigue una rutina mecánica: pantalones oscuros, blusa beige, un suéter que ya no usaba desde hacía tiempo. No por frío, sino por una necesidad de cubrirme más de lo habitual. No quería parecer distinta. No quería que nada en mi exterior delatara lo que había ocurrido. Ni siquiera ante mí misma. En el coche de camino a la oficina, repasaba mentalmente los correos que tenía pendientes, los pendientes de la semana, las reuniones del miércoles. Pero debajo de todo eso, como una corriente sutil bajo la superficie, se deslizaba una incomodidad punzante, la anticipación de verlo otra vez. No sabía cómo iba a reaccionar, ni cómo reaccionaría él. Ni siquiera tenía claro qué quería que pasara. Cuando entré en el edificio, todo parecía como siempre. Saludé al guardia de seguridad, recogí un café en la máquina del pasillo y subí a mi planta. Me esforzaba en parecer natural, en mantener los gestos habituales, la cadencia en los pasos, la expresión neutra. Pero bastó con verlo desde lejos, hablando con otra compañera en la zona de impresoras, para que mi cuerpo reaccionara. No fue un estremecimiento, ni una emoción intensa. Fue algo más complejo, una mezcla de cercanía e incomodidad, de expectativa y distancia. Él levantó la mirada y me vio. Solo eso. No hubo sonrisa, ni gesto, ni palabras. Pero su mirada se detuvo apenas un segundo más de lo que sería normal. Yo bajé la vista de inmediato, como si eso pudiera borrar el momento. Entré a mi despacho y cerré la puerta. Me senté, abrí el ordenador, forcé mi mente a enfocarse. El día transcurrió en su mayor parte sin contratiempos. Pero cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o una puerta abriéndose, mi atención se desviaba. No vino a verme. No se acercó. Tampoco yo lo busqué. Había una especie de pacto silencioso en el aire, como si ambos supiéramos que nada debía parecer distinto. A mediodía, mi esposo me llamó.
Su voz sonaba como siempre, cordial, directa, ligeramente distante. Me preguntó si prefería que fuéramos el fin de semana a la casa de campo. Hace tiempo que no salimos, dijo. Contesté con una evasiva. No tenía ganas de pasar tiempo con él, pero tampoco quería abrir ningún tipo de conversación. No en ese momento. Por la tarde, antes de que terminara la jornada, me crucé con él en el pasillo. Fue inevitable. Caminábamos en direcciones opuestas. Cuando estuvimos frente a frente, bajó un poco la cabeza, como si buscara mis ojos sin atreverse del todo. Yo también hice una pausa mínima. Podríamos haber seguido de largo, ignorando el momento. Pero no lo hicimos. ¿Podemos hablar después?, preguntó en voz baja sin presión. Asentí sin mirarlo y seguí mi camino. Una hora más tarde, lo vi en la sala de reuniones vacía. Tenía una carpeta abierta, pero no la leía. Al entrar, cerré la puerta detrás de mí y me senté enfrente. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era necesario. Cada uno necesitaba espacio para encontrar palabras. No voy a pedirte explicaciones, dijo finalmente. Y tampoco quiero que esto cambie todo lo bueno que hay entre nosotros en el trabajo. Su tono era honesto. No se justificaba, no pedía nada. Solo exponía una verdad. Yo respiré hondo, jugueteando con una lapicera que había en la mesa. No sé qué fue eso, dije. No lo planeé. No lo esperaba. Pero sucedió. Yo tampoco, respondió. Y no quiero confundirte. Ambos sabíamos que no íbamos a seguir con esa conversación mucho más. Había límites, no solo morales, sino también emocionales. Y sin embargo, ninguno de los dos se levantaba de la silla. Finalmente me puse de pie. Gracias por ser claro. Él asintió. Gracias por no hacer esto más complicado. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, escuché su voz, no te preocupes. Sé quién eres. Esa frase me acompañó el resto del día. No por su peso, sino por su suavidad. Era una forma de decir que no me juzgaba. Que entendía. Que no hacía falta más. Esa noche en casa, mi marido estaba más conversador que de costumbre. Me contó una anécdota del trabajo, se rió solo y después me preguntó si quería ver una película. Yo le dije que no, que estaba cansada. Subí a la habitación, me cambié y me senté en la cama con el ordenador portátil. Fingí revisar documentos mientras mi mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada silencio del día. Me acosté tarde. Él ya dormía. Me acomodé en la cama mirando hacia la ventana, observando las luces lejanas de la calle. No había tormentas afuera, pero dentro de mí se acumulaban nubes lentas. No por culpa. No por arrepentimiento. Sino por no saber hacia dónde iba esto. ¿Y si debía ir a alguna parte? ¿O si simplemente debía quedarme quieta, como quien observa un río pasar, sabiendo que ya no es la misma persona que se acercó por primera vez a su orilla? El viernes amaneció con una sensación extrañamente ligera. Como si algo que llevaba mucho tiempo cargando sobre los hombros hubiera disminuido su peso. No desaparecido del todo, pero sí aflojado un poco. Me vestí con una blusa azul que tenía olvidada en el fondo del armario. Una que solía usar cuando quería sentirme segura, cuando aún me importaba causar una impresión. Mientras me abotonaba frente al espejo, observé mis manos. Las venas más marcadas, la piel más delgada. Pero también más firme. Más mía. Al llegar a la oficina, todo transcurría con la misma apariencia de normalidad. El café de la máquina, los saludos rutinarios, los sonidos del teclado, las llamadas. Pero debajo de esa normalidad, los espacios compartidos con él tenían otro matiz. No de tensión, sino de cuidado. Como si ambos supiéramos que estábamos midiendo cada paso, cada gesto, para no derramar lo que habíamos logrado contener. A media mañana, entró en mi oficina con unos informes. Hablamos poco, lo justo. Me los entregó, me explicó 2 puntos clave y luego se fue.
Pero al cerrar la puerta, lo hizo con delicadeza, como si no quisiera romper algo invisible que flotaba en el aire. Después del almuerzo, mientras caminaba por el pasillo, escuché sin querer una conversación entre dos compañeras. No era malintencionada, pero sí lo bastante incisiva como para quedarse repiqueteando en mi mente. Hablaban de mi marido. De una comida que él había tenido con una mujer mucho más joven, semanas atrás. Una de ellas comentó que los vio en un restaurante del centro. La otra preguntó si creía que era algo más que una reunión de trabajo. Respondieron con risas contenidas, esas que se disfrazan de inocencia. No reaccioné de inmediato. Solo seguí caminando hacia el baño, cerré la puerta del cubículo y me senté, no por necesidad física, sino para respirar. No era la primera vez que escuchaba algo así. Rumores. Sugerencias. Miradas. Durante años había elegido no creer, no mirar demasiado, no confrontar. Porque hacerlo implicaba abrir puertas que tal vez no estaba lista para atravesar. Volví a mi escritorio con la cabeza llena de preguntas que no podía formular. ¿Por qué me dolía más ahora? ¿Era el descubrimiento o la confirmación? ¿O era que ya no podía fingir indiferencia después de haber sentido algo distinto en otro lugar, con otra persona? Por la tarde tuve una reunión con él en la sala de juntas pequeña. Estábamos solos. La conversación fue estrictamente profesional al inicio, pero en un momento, cuando hablábamos de una presentación, nuestras manos se cruzaron por accidente al buscar el mismo papel. El contacto fue breve pero suficiente para hacer que ambos levantáramos la mirada al mismo tiempo. No dijimos nada. Pero nuestras miradas hablaron con una honestidad que no habíamos permitido hasta entonces. No había reproche ni urgencia. Solo reconocimiento. Yo también estoy sintiendo esto sin necesidad de palabras. Al salir de la sala, mi jefe me pidió una reunión privada. Quería proponerme una presentación ante clientes importantes en Barcelona el mes siguiente. Asentí con la cabeza agradecida, pero mi mente estaba en otra parte. Me pregunté si era esa la clase de viajes que mi marido usaba como excusa para sus escapadas. Y me sorprendí al sentir no solo celos, sino una especie de enojo contenido, no hacia él, sino hacia mí misma. Por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos sin poner límites, sin reclamar espacios. Volví a casa más temprano que de costumbre. Mi esposo estaba en la cocina, preparando una cena improvisada. Me saludó con un beso ligero en la mejilla y «Hoy te ves diferente». Fingí una sonrisa, pero me pesó el comentario. No porque fuera falso, sino porque revelaba que de algún modo, sí me había estado observando. O que quizás solo lo decía por rutina, como quien lanza una moneda al aire sin importar en qué lado caiga. Durante la cena hablamos de cosas triviales. El clima. El tráfico. Una noticia política que ambos habíamos leído. Por momentos parecía que todo estaba bien. Que éramos dos adultos funcionales compartiendo una mesa. Pero debajo de la conversación, flotaba una ausencia. No solo de deseo. De conexión real. Y me pregunté si él también la sentía, o si simplemente la había aceptado como parte del precio del tiempo. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo no podía conciliar el sueño. Recordé la conversación de las compañeras, el silencio de él en la oficina, la forma en que nuestras miradas se esquivaban y luego se buscaban. Todo eso me dio vueltas en la cabeza como una rueda que no se detiene. Me levanté y bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté en la penumbra. Afuera, la ciudad seguía latiendo con sus luces lejanas y sus secretos escondidos tras las ventanas. En ese instante comprendí que no se trataba solo de lo que había pasado. Se trataba de todo lo que había dejado de pasar durante demasiado tiempo. De todo lo que no dijimos. De lo que dejamos morir sin darnos cuenta. Y lo más doloroso era saber que no había un culpable claro. No era él. No era yo. Éramos los dos. Y quizás también el tiempo. La costumbre. El silencio. Pero ahora algo se había movido. Y aunque no sabía hacia dónde, sí sabía que ya no estaba quieta.
Y que, por primera vez en mucho tiempo, eso me hacía sentir viva. Con miedo, sí. Pero viva. El lunes comenzó con una lentitud distinta. No era cansancio físico ni sueño acumulado, era algo más interno, como una especie de resistencia suave a enfrentar la rutina. Me levanté más temprano de lo habitual, no porque tuviera algo pendiente, sino porque no quería compartir el desayuno con él. Quería evitar las conversaciones automáticas, los silencios tensos, las frases a medias que ya no significaban nada. Me preparé con esmero, más del que reconocería en voz alta. Elegí una blusa color marfil, de tela liviana, con un corte que me sentaba bien desde hace años. Me recogí el cabello en un moño bajo y usé un perfume que no me aplicaba desde hacía meses. Era absurdo e incluso ingenuo, pero una parte de mí necesitaba recuperar el control de algo. De lo que fuera. Y esa elección de ropa, ese cuidado con los detalles, me hacían sentir un poco más centrada. Al llegar a la oficina, intenté enfocarme en los informes del nuevo proyecto. Me forcé a repasar presupuestos, a leer contratos, a contestar correos con la misma eficiencia de siempre. Pero no era la misma de siempre. Ni lo sería ya. Algo dentro de mí había cambiado de forma. No sabía si era una grieta o una semilla, pero estaba creciendo, y con ello también el conflicto que me habitaba. Pasado el mediodía, él apareció en mi puerta. Tocó suavemente el marco como solía hacer. Levanté la vista sin decir nada, y él sostuvo mi mirada un segundo más de lo necesario. ¿Puedo pasar?, preguntó con tono neutro. Asentí. Entró con unos documentos bajo el brazo, los dejó sobre la mesa y explicó con frases medidas lo que había corregido en la presentación. Habló con claridad, sin titubeos. Como si el equilibrio frágil que habíamos logrado dependiera de esa distancia profesional cuidadosamente mantenida. Yo lo escuché, fingiendo una concentración que no sentía. Cada vez que hablaba, cada vez que bajaba la mirada hacia los papeles, yo lo observaba. No por deseo. No por nostalgia. Lo observaba porque en su rostro había calma. Una calma que contrastaba con el torbellino que sentía dentro. Cuando terminó de explicar, hizo una pausa. No dijo nada más. Tampoco se fue. Y fue entonces cuando levanté la vista y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Nos besamos. Y eso fue todo. Como la vez anterior. Breve, contenido, silencioso. Sin promesas. Sin necesidad de explicaciones. Fue un momento suspendido en el tiempo, un respiro en medio del ruido constante de nuestras vidas. Después, él dio un paso atrás. Se alejó sin una palabra, con los documentos aún sobre la mesa. Cerró la puerta al salir con el mismo cuidado de siempre. Me quedé allí sentada, sin moverme, sintiendo como el mundo volvía lentamente a su velocidad habitual. No sabía si lo que sentía era alivio o culpa. Quizá las dos cosas al mismo tiempo. Quizá ninguna. Pero sabía con una certeza amarga que lo que estaba ocurriendo ya no era un accidente. No era producto de un impulso. Era una elección. Esa noche al llegar a casa, lo encontré en la cocina. Mi esposo estaba sirviendo vino en 2 copas, y sobre la mesa había una bolsa con comida tailandesa, de mi restaurante favorito. Me sonrió como si nada fuera distinto. Como si fuésemos la misma pareja de hace 5, 10, 15 años. Pensé que te gustaría cenar algo distinto, dijo. Yo asentí y dejé la cartera en el perchero. Durante la cena, él habló más que de costumbre. Me contó sobre un cliente complicado, sobre una llamada que lo había dejado agotado, sobre un compañero que se jubilaba. Yo asentía, respondía con frases cortas, trataba de parecer presente. Pero en mi cabeza las palabras se mezclaban con imágenes, y su voz se desdibujaba detrás del recuerdo del beso de esa tarde. En un momento, levantó la vista del plato y me observó en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Mentí con una sonrisa. Solo cansada. Asintió como si eso fuera suficiente. Como si con eso bastara para explicar los kilómetros emocionales que nos separaban. Después de recoger la mesa,
Subí a la habitación antes que él. Me cambié de ropa con movimientos lentos. Frente al espejo volví a mirarme. No para buscar señales visibles. Me miré intentando encontrarme, como si mi reflejo pudiera responder las preguntas que yo no quería formular. Me acosté sin apagar la luz, con un libro abierto sobre el pecho, sin leer una sola palabra. Él entró después, se cambió en silencio, apagó la lámpara de su lado de la cama y se acomodó, dándome la espalda. Como siempre. Como tantas noches antes. Pero esta vez, el silencio no era el mismo. No era una pausa cómoda ni un espacio seguro. Era un abismo. Y yo estaba al borde. Cerré los ojos y traté de ordenar mis pensamientos. Pero no había orden posible. Todo en mí estaba desplazado, como si alguien hubiera movido el eje sobre el que giraba mi mundo. Y en esa oscuridad, con su respiración rítmica a mi lado, comprendí algo. Lo que me dolía no era el beso de esa tarde, ni la mentira implícita, ni siquiera el temor a ser descubierta. Lo que me dolía era saber que por primera vez en años, me había sentido vista. Deseada. Escuchada. No admirada, no respetada, no útil. Vista. Y no por mi esposo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que no podía perdonarme. El martes decidí no ir directamente a la oficina. Me tomé un permiso personal que no había solicitado en años y salí temprano de casa sin decirle nada a mi esposo. Dejé un mensaje programado en el grupo de trabajo, indicando que atendería asuntos urgentes por correo. No tenía ningún asunto urgente. Tenía, en cambio, una necesidad que ya no podía postergar: estar sola. Subí al coche sin un destino claro. Conduje por las avenidas aún medio vacías de la ciudad, sin rumbo, dejando que el semáforo siguiente decidiera hacia dónde girar. No escuché música. No atendí llamadas. Solo manejé. A medida que avanzaba, empecé a sentir una especie de descompresión interior. Como si por fin pudiera respirar sin que nadie midiera mis gestos, sin pensar en lo que debía aparentar. Solo yo, el motor, y la ciudad. Terminé en un barrio que no visitaba desde hacía años. Uno de esos rincones llenos de librerías pequeñas, cafeterías con sillas disparejas, y ventanas abiertas donde la gente todavía se saluda. Caminé sin apuro por las calles, observando las vitrinas, las flores marchitas en los balcones, los carteles escritos a mano. Entré a una librería diminuta. El aire olía a papel antiguo y café recalentado. Me perdí entre estanterías, tocando lomos de libros que jamás leería. Pero estar allí, entre letras ajenas, me hizo sentir acompañada. La joven que atendía me sonrió. Me preguntó si necesitaba ayuda. Respondí que solo estaba mirando. ¿Ha estado aquí antes?, dijo. Asentí sin pensar. ¿La otra vez vino con su hijo? Dudé. ¿O era su sobrino, quizá?, añadió con inocencia. Me congelé por un instante. No lo esperaba. No en ese lugar, no de esa manera. No, respondí al fin. Estaba sola. La joven asintió como quien acepta una respuesta sin querer incomodar. Pero algo en su tono, en su manera de preguntar, me dejó intranquila. Me pregunté si nos había visto antes. Si habíamos sido tan visibles como para que alguien, incluso sin intención, lo notara. Me fui sin comprar nada. De vuelta al coche me senté frente al volante sin arrancar. Sentí el corazón acelerado. No por temor a haber sido descubierta, sino porque eso evidenciaba que lo que estaba ocurriendo ya no solo vivía dentro de mi mente o en las paredes de una oficina. Alguien lo había visto. Desde afuera. Desde un ángulo que yo no podía controlar. Y eso me desestabilizaba. No volví a la oficina ese día. Conduje hasta un parque alejado, me senté en una banca y observé a la gente pasar. Niños en bicicleta, mujeres mayores caminando despacio, parejas que compartían silencio sin tensión. Me pregunté si alguna de esas personas estaría atravesando algo como lo mío. Si también fingían. Si también se sentían atrapadas en una rutina sin salida aparente.
Tomé el móvil. Dudé unos segundos, luego escribí un mensaje: ¿todo bien por allá? Él respondió en minutos: sí. Me preocupé al no verte, ¿estás bien? Tardé en contestar. Solo necesitaba un día lejos. Gracias por entender. No hubo más intercambio. Pero su respuesta me sostuvo. Era simple. Sin exigencias. Sin interpretaciones. Solo eso, comprensión. Esa noche al llegar a casa, lo encontré en el estudio, escribiendo algo en su portátil. Levantó la vista y sonrió. ¿Te ves cansada? Asentí. No preguntó nada más. Me ofreció una taza de té, la dejé sobre la mesa sin tomar un solo sorbo. Mientras subía las escaleras, recordé que ese mismo estudio había sido el espacio donde, años atrás, él solía trabajar hasta tarde. Donde yo le llevaba café y le hacía preguntas, lo observaba de lejos con cierta admiración. Ahora era solo una sala más. Una donde a veces escuchaba llamadas prolongadas que nunca llegaban a ser explicadas. Esa noche no hubo conversación. Me acosté temprano, y él se quedó abajo más tiempo del habitual. Cuando subió, ya fingía dormir. No me tocó. No me habló. Solo se acomodó de su lado, como si el espacio entre nosotros fuera parte del mobiliario. Pensé en lo que me había dicho la joven de la librería. En su tono neutral, en su sonrisa amable. En cómo, sin quererlo, había encendido una alarma interna. Pensé en los días que llevábamos evitando hablar de lo que era evidente. En los gestos, las miradas, los silencios que habíamos compartido en la oficina. Y pensé también en algo que no me había atrevido a aceptar hasta ahora: la traición, en muchos casos, no comienza con un acto. Comienza con una ausencia. Con una carencia que poco a poco se convierte en grieta. Y luego en abismo. No sabía aún qué haría con todo esto. Pero sí sabía que ya no podía ignorarlo. Ya no era solo un desliz emocional. Era una realidad con consecuencias. Y aunque todavía no las conociera, empezaban a delinearse con más nitidez en mi mente. Como la sombra de algo que se aproxima. Y que, tarde o temprano, me obligaría a elegir. La casa estaba en silencio cuando regresé del trabajo ese jueves. Él no estaba. Había salido esa mañana diciendo que tendría una reunión fuera de la ciudad, y que tal vez no llegaría a cenar. No pedí más detalles. Últimamente los detalles solo abrían puertas que ninguno de los dos quería cruzar. Yo asentí con ese gesto automático que usamos cuando algo ya no nos toca, o cuando toca tanto que solo podemos fingir que no. Me quité los zapatos en la entrada, dejé la cartera sobre el banco del recibidor y caminé hacia la cocina, más por costumbre que por hambre. La casa estaba tan silenciosa que cada paso sobre el piso de madera resonaba como un recordatorio. No tenía ganas de cocinar, ni de mirar televisión, ni de llenar el tiempo con nada útil. Decidí darme una ducha antes de que la noche se cayera sobre mí con todo su peso. El agua caliente me ayudó a relajar los hombros, pero no a ordenar mis pensamientos. Me sequé lentamente, me puse una bata cómoda y recogí el cabello en un moño flojo. La casa seguía vacía. Y en esa soledad, me sentí extrañamente tranquila. No libre, pero sí clara. El timbre sonó cerca de las 8. Me sorprendió. No esperaba a nadie. Caminé descalza hasta la puerta y abrí con cierta cautela. Era él. Sostenía una carpeta del trabajo en una mano como una excusa. En sus ojos había una mezcla de duda y firmeza. No dijo nada, solo levantó ligeramente la carpeta y la bajó de inmediato, como si supiera que el pretexto ya no era necesario. Me aparté para dejarlo entrar. No fue un gesto pensado. Fue un movimiento natural, como si una parte de mí ya lo hubiera decidido antes que mi cuerpo. Cerré la puerta detrás de él y nos quedamos unos segundos en el recibidor, mirándonos sin hablar. Pasamos a la cocina. Le ofrecí agua, dijo que sí. Sus manos rozaron las mías al tomar el vaso, y ese contacto tan mínimo encendió algo que ambos habíamos estado reprimiendo.
No hablamos del trabajo. No mencionamos lo que había pasado antes. No hicimos promesas. No preguntamos qué somos ni qué pasará después. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, la luz tenue de la cocina aún estaba encendida. Yo estaba sentada a la mesa, con una taza de café entre las manos. Él, de pie junto al fregadero, observaba la ventana empañada por el vapor del interior. No había urgencia en nuestros movimientos. Ninguno de los dos tenía prisa. Pero ambos sabíamos que ese instante tenía fecha de caducidad. Que fuera de esas paredes, el mundo seguía su curso. Él fue el primero en hablar, con un susurro apenas audible. Dijo que no esperaba que esto pasara. Que no sabía cómo se había llegado hasta allí, pero que no se arrepentía. Yo tampoco. No lo dije en voz alta, pero lo sabía. No me arrepentía. Porque en medio del caos, en medio del conflicto interno, había encontrado algo que había perdido hacía años, la sensación de estar viva. Cuando se fue, lo acompañé hasta la puerta. El sol ya asomaba entre los edificios. La ciudad despertaba ajena a todo. Cerré la puerta suavemente y me quedé unos segundos apoyada en ella. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Más tarde, ya sola, abrí la ventana del salón. El aire fresco de la mañana entró y movió lentamente las cortinas. Observé las plantas en el balcón, algunas descuidadas, otras floreciendo. Me senté en el sofá y traté de entender qué significaba todo esto. No era amor, o al menos no de la forma en que se define en los libros o en las películas. Tampoco era una simple aventura. Era otra cosa. Una especie de refugio, un lugar donde por fin podía ser sin fingir. Sin el peso de lo que debía, sin la armadura de la esposa perfecta, de la profesional impecable. Sabía que había cruzado un límite. Uno del que no se vuelve igual. No por la moral ni por el miedo al juicio ajeno, sino por la certeza interna de que algo se había roto, o tal vez despertado. No pensé en confesiones. No pensé en decisiones definitivas. Pensé simplemente en los días que vendrían. En cómo caminaría por la oficina, cómo lo miraría, cómo él me miraría. En cómo sostendríamos esa realidad compartida sin que se desbordara. Pensé también en mi esposo. En lo que él sabría, o sospecharía. En las ausencias que yo ya no podía disimular. En los silencios que pronto serían demasiado evidentes. Pero más allá de eso, pensé en mí. En la mujer que fui. En la que dejé de ser. Y en la que sin darme cuenta, empezaba a recuperar. No por él. Ni por el otro. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me había visto. Y yo, a través de sus ojos, también había vuelto a verme. La semana siguiente se deslizó entre papeles, reuniones y silencios. Pero dentro de mí, nada era igual. Cada gesto cotidiano llevaba una capa más de consciencia, como si mis sentidos se hubieran afinado. No era euforia, ni siquiera felicidad. Era una claridad dolorosa, pero necesaria. Como si después de tanto tiempo caminando entre niebla, al fin pudiera distinguir el contorno de las cosas. Él evitó acercarse durante los primeros días. No con frialdad, sino con una cautela que agradecí. Nos saludábamos como siempre e intercambiábamos los comentarios necesarios sobre el trabajo y compartíamos el mismo aire, pero sin el peso de miradas que buscaran más de la cuenta. Ambos sabíamos que no se trataba de mantener las apariencias. Se trataba de proteger algo que aún no entendíamos del todo, pero que merecía respeto. El viernes por la tarde, cuando ya quedábamos pocos en la oficina, recibí un mensaje inesperado de mi esposo: ¿te gustaría cenar fuera esta noche? Tardé unos segundos en procesarlo. No era una costumbre nuestra. No en los últimos años. Aún así, respondí que sí. No porque quisiera compartir una velada con él, sino porque necesitaba entender algo. Verlo a los ojos. Comprobar cuánto sabíamos cada uno y cuánto estábamos fingiendo no saber.
Fuimos a un restaurante del centro, uno al que solíamos ir cuando aún celebrábamos aniversarios. Nos ubicaron en una mesa discreta, cerca de una ventana. Él pidió vino sin preguntarme si me apetecía. Como si supiera que lo aceptaría, o como si no le importara si no lo hacía. Durante la cena, habló más de lo habitual. Contó anécdotas del trabajo, se rió de un comentario de su jefe, preguntó por un proyecto mío que, sorprendentemente, recordaba con detalle. Yo asentía, respondía con frases medidas, pero no podía evitar sentir que todo eso era un teatro. Uno bien ensayado, con luces tenues y música de fondo. En un momento de la conversación, hizo una pausa y me observó. No con ternura, ni con reproche. Con algo más parecido a la resignación. He estado pensando en nosotros, dijo. Su tono era neutro, casi profesional. Yo no respondí de inmediato. No sabía qué quería que dijera. El tiempo pasa, continuó. Y a veces uno se da cuenta de que no sabe en qué momento dejó de mirar al otro. No lo miré directamente. Jugué con el borde de la servilleta mientras su voz flotaba en el aire entre nosotros. No te estoy reclamando nada, dijo después. Solo creo que tal vez hemos estado más pendientes de no romper nada que de vivir. Esa frase se me clavó en el pecho. Porque era cierta. Porque era cruda. Porque resumía años de silencios, de rutinas que sustituyeron a los gestos, de intentos de evitar conflictos a costa de perdernos el uno al otro. No dije nada. No supe qué decir. No porque no tuviera respuestas, sino porque ninguna parecía suficiente. Él no insistió. Pagó la cuenta, dejó propina y me ofreció el brazo al salir. Lo tomé más por reflejo que por deseo. Caminamos hasta el coche en silencio. Al llegar a casa, subí directamente a la habitación. Necesitaba espacio. Aire. Pensar. Me cambié de ropa y me senté frente a la ventana con las luces apagadas. Observé la calle, los pasos de los vecinos, las luces que se apagaban en los edificios de enfrente. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Corto, sin adorno, solo quería saber cómo estás. Miré esa frase durante varios segundos. Era simple. Pero no era vacía. Era su manera de decir que estaba ahí sin pedir, sin presionar. Solo estar. Respondí, estoy procesando. No hubo más. Y no hizo falta. Cerré los ojos. Recordé nuestras conversaciones, los cafés compartidos, los silencios cómodos. Recordé también la última noche, la manera en que se alejó sin dramatismo, con la misma delicadeza con la que se había acercado desde el principio. Y entonces pensé en todo lo que aún no había dicho. A nadie. Ni a él. Ni a mi esposo. Ni a mí misma. Pensé en las decisiones que se avecinaban. En las explicaciones que probablemente nunca daría. En las versiones que cada uno construiría sobre esta historia. Esa noche, mientras el mundo dormía y la casa parecía suspendida en un aire tibio, supe que ya no podía seguir flotando entre dos orillas. Que estaba llegando el momento de elegir. No solo entre dos hombres, sino entre dos formas de vivir. Una donde todo seguía igual pero vacío. Y otra donde nada estaba claro, pero al menos me sentía viva. No sabía cuándo hablaría. Ni con quién. Ni cómo. Pero empecé a entender que en algún punto, la verdad sería inevitable. Y que la persona a la que más debía explicaciones era a mí misma. Los días siguientes se desenvolvieron con una calma extraña, como si el tiempo se hubiese suspendido en una fase intermedia entre lo que fue y lo que aún no se había definido. Me movía en automático por la casa, en la oficina, incluso en las conversaciones. Respondía lo justo, participaba con lo necesario, pero sentía que había algo dentro de mí que ya no formaba parte del escenario en el que seguía actuando. Él no volvió a escribir. Y yo no volví a buscarlo. No porque no quisiera, sino porque entendía que ya no había espacio para palabras que no llevaran consecuencias. Ya no bastaba con el silencio compartido o con los gestos suaves en pasillos vacíos.
Habíamos cruzado demasiados puntos de retorno. Y mantenernos quietos era, en el fondo, una forma de respeto. Una manera silenciosa de cuidar lo que todavía podía conservarse. Una tarde, mientras salía de una reunión, lo vi recogiendo sus cosas. Tenía una expresión serena, pero sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Me acerqué sin pensarlo demasiado. Pregunté si todo estaba bien. Me respondió con amabilidad: una nueva oportunidad laboral en otra ciudad, una propuesta interesante, crecimiento profesional. Todo lo que uno debería celebrar. Lo felicité, aunque en mi interior una sensación espesa se instalaba en el pecho. Sabía que ese momento llegaría. Que esto no era sostenible. Pero no imaginé que el cierre fuera tan silencioso. Ni tan correcto. No pedí explicaciones. Él tampoco. Ambos entendimos que había cosas que no se dicen porque ya están dichas con los hechos. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con mi esposo leyendo en el salón. Me miró desde su sillón sin levantar del todo la vista. «¿Llegaste temprano?», dijo. Respondí que sí, que la reunión se había acortado. Asintió y siguió con su lectura. Me senté en el sofá frente a él. Por unos segundos, solo lo observé. Su rostro, sus gestos, su forma de pasar la página con cuidado. Me pregunté si alguna vez me había observado de la misma manera. Tomé aire. Pensé en decirle algo. Cualquier cosa. Pero las palabras no se ordenaban. Tenían peso, pero no forma. Así que me limité a quedarme allí, en silencio. Y por un instante sentí que él también sabía. Tal vez no los detalles. Tal vez no los momentos. Pero algo en su postura indicaba que ya no necesitábamos confesiones para entender que algo había pasado. Esa madrugada no dormí. Me levanté, bajé a la cocina, preparé un té y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Dentro de mí, todo se agitaba. Pensé en las decisiones no tomadas. En los miedos que me habían detenido durante tanto tiempo. En los roles que seguía cumpliendo por costumbre más que por convicción. A la mañana siguiente en la oficina, su escritorio ya estaba vacío. No había notas, ni cajas, ni rastros. Solo un espacio limpio, una ausencia clara. Caminé por el pasillo con paso firme, pero al llegar a mi oficina, tuve que cerrar la puerta y apoyarme en ella unos segundos. Respirar. Ordenarme. Pasaron varios días sin novedades. Nadie mencionaba su salida más allá de los saludos formales. Algunos lo lamentaban, otros comentaban que era lo mejor para su carrera. Yo no decía nada. Me mantenía al margen, como si cualquier palabra pudiera traicionar todo lo que había decidido guardar solo para mí. Un viernes por la tarde, al volver a casa, encontré un sobre blanco en el buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con su caligrafía sobria. Lo llevé a mi habitación y lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente. La leí despacio, como si cada palabra pudiera escaparse si me apresuraba. No había confesiones, ni promesas. Solo una despedida simple, honesta. Un gracias por haberle permitido compartir algo sincero en medio de tantas estructuras rígidas. Un cuídate que llevaba más ternura que cualquier declaración. Y una frase al final que me dejó suspendida en el aire: a veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que seguimos siendo humanos. Guardé la carta en una caja pequeña, junto a otras cosas que había conservado por razones que nunca supe explicar. Me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio hiciera lo suyo. No lloré. No me rompí. Pero sentí por primera vez en mucho tiempo una especie de paz. No porque todo estuviera bien, sino porque al fin había dejado de negar lo que era real. Mi esposo pasó junto a la puerta entreabierta. Se detuvo un segundo como si dudara en entrar. Luego siguió de largo. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese gesto mudo había más comprensión que en muchas de nuestras conversaciones pasadas.
Esa noche abrí una libreta vieja y comencé a escribir. No sobre él. No sobre mi esposo. Escribí sobre mí. Sobre lo que había sentido, sobre lo que había callado, sobre las veces que me dejé al final de la lista. Escribí como quien busca rescatarse. Como quien decide no olvidarse más. Y mientras las palabras llenaban la página, supe que no tenía todas las respuestas. Pero tenía al menos una nueva pregunta: ¿quién soy ahora que me atreví a mirar de frente lo que durante años elegí no ver? Y sentí que esa pregunta por sí sola, ya era un comienzo. Era sábado por la mañana cuando mi esposo me propuso salir a caminar. No fue una sugerencia forzada ni un gesto vacío. Lo dijo como quien ofrece algo sencillo, sin expectativas. Y yo, por alguna razón que no terminé de comprender, acepté. Quizás porque hacía tiempo que no compartíamos algo sin que mediara el deber, el silencio o la incomodidad. Quizás porque necesitaba ver qué quedaba de nosotros fuera de las paredes de la casa. Nos abrigamos sin prisa. Tomamos caminos familiares, pero no hablábamos del pasado. Caminábamos como dos conocidos que comparten la vereda, reconociendo los sonidos de los autos, el crujir de las hojas secas, los saludos breves de vecinos que apenas recordábamos. El aire estaba fresco, y por momentos el sol asomaba tímidamente entre las ramas. Yo iba unos pasos delante sin intención. Solo era el ritmo natural de mis piernas. Él no parecía molestarse. Me seguía sin apuro, sin intentar marcar el paso. Y así, sin que nadie lo pidiera, se instaló entre nosotros un tipo distinto de silencio. No era el mismo que habitaba la casa. Este tenía textura a movimiento. No pesaba. Flotaba. En una esquina, frente a un café al que solíamos ir hace años, él se detuvo y dijo que quería sentarse un momento. No me miró al decirlo. Simplemente lo hizo. Yo me senté también sin preguntar. Pedimos 2 cafés y nos quedamos observando la calle. Durante varios minutos no hubo palabras. Solo el sonido de las tazas sobre el plato, el vaivén de los transeúntes, y el eco interno de todo lo que aún no habíamos dicho. Entonces, sin mirarme, habló. Su voz fue baja pero firme. Yo también me alejé de ti, mucho antes de que tú te alejaras de mí. No supe cómo responder. No por falta de palabras, sino porque no esperaba una frase tan directa, tan limpia. Lo miré de reojo. Él seguía con la mirada fija en la calle. Lo nuestro no murió de golpe, continuó. Fue poco a poco. Como se apagan las luces cuando uno ya no está en la habitación. Esa imagen me atravesó. Porque era exacta. Porque lo que nos pasó no fue un colapso. Fue un desgaste. Una pérdida silenciosa de presencia, de miradas, de tacto. Una distracción prolongada. No intenté defenderme ni justificarme. No tenía sentido. Porque en sus palabras no había reproche. Solo una verdad compartida. Él giró ligeramente hacia mí. No quiero vivir en una casa donde 2 personas hacen de cuenta que todo sigue igual. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. No de alivio ni de tristeza. De aceptación. Asentí. No con entusiasmo ni con derrota. Solo con verdad. Pagamos la cuenta y seguimos caminando. Pero esta vez a la par. Sin mirar relojes ni hablar de obligaciones. Solo compartiendo ese tramo final de la mañana. Al llegar a casa, cada uno fue a su rincón habitual. Él al estudio. Yo al balcón. Me senté con una manta sobre las piernas y observé el cielo. Había algo distinto en el aire. No se trataba de que todo estuviera resuelto. Ni de que hubiéramos dicho todo. Era más bien la sensación de que por fin, se había abierto una ventana. Que el aire estaba entrando de nuevo. Aunque fuera lentamente. Pensé en él. En el otro. En su forma de escuchar, de estar, de no pedir más de lo que uno puede dar. Pensé en su carta. En la frase final que aún no dejaba de resonar. Ser vista. Ser reconocida.
Recordar que todavía había alguien allí, debajo de todas las capas acumuladas por los años. Y pensé también en mí. En quién era ahora. En lo que quedaba de mí, y en lo que había emergido. Ya no era la mujer que obedecía estructuras por instinto. Ni la que esperaba a ser notada. Era alguien más compleja. Más contradictoria, sí. Pero más consciente. Guardé silencio esa tarde. No escribí. No llamé a nadie. Solo respiré. Y supe con una claridad poco habitual, que no necesitaba tener todas las respuestas. Que quizá la vida no se trataba de elegir entre blanco o negro. Entre quedarse o huir. Sino de aprender a habitar los espacios intermedios, los grises. Aquellos donde se construye lo real. Cuando el sol comenzó a bajar, mi esposo me llamó desde la cocina. ¿Te apetece una sopa?, preguntó. Respondí que sí. Bajé. Nos sentamos a cenar. No hablamos mucho. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era una barrera. Era un espacio compartido. Y mientras sostenía la cuchara y lo escuchaba comentar algo trivial sobre el noticiero, entendí que no sabía qué vendría después. Si nos reconstruiríamos. Si nos alejaríamos. Si simplemente nos aceptaríamos como dos personas que se acompañan desde lo imperfecto. Pero lo que sí sabía era esto, ya no tenía miedo de mirar la verdad. Ya no temía sentir. Y eso, aunque no arreglara todo, era el comienzo de algo. Un comienzo diferente. Sin certezas pero con presencia. Y a veces eso basta.